¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en una nueva clase de literatura. Estamos en la semana 36 ya. Semana 36, curso de literatura primero de secundaria. Como te podrás haber dado cuenta, todavía nos faltan ismos por desarrollar. Solo un parcito, pero son necesarios de estudiar. La clase de hoy, amigos, vamos a continuar, amigas, con los ismos vanguardistas. Ismos vanguardistas, esta vez parte 3. Sí, parte 3. Vamos a desarrollar la parte tercera de los ismos vanguardistas. ¿Te acuerdas que ya habíamos estado hablando del futurismo, del cubismo, expresionismo? Profe, otra vez, ¿más ismos? Sí, más ismos. ¿Tanto tengo que estudiar? Sí, tanto tienes que estudiar, ¿ya? Y lo vas a hacer muy bien, ¿ya? Escúchame, solamente dos más, solamente dos ismos más. Por un lado, vas a tener al existencialismo y por el otro lado al creacionismo, ¿sí? Esos son lo que vamos a ver esta clase de hoy. Primera parte, vamos a hablar sobre el existencialismo. Existencialismo. ¿Qué hay con el existencialismo? El existencialismo va a surgir en ¿qué país? Oye, es el país que más cantidad de ismos probablemente tiene. Y este es Francia. ¿Ya? Ahí está. Puede ver Francia. Muy bien. Vamos a poner acá. Muy bien. Profe, en Francia estaba, por ejemplo, el cubismo, ¿sí o no? Claro, en Francia estaba el cubismo. En Francia también estaba el surrealismo. Y también va a estar el existencialismo. Cuando se habla del existencialismo, amigos, amigas, más o menos se va a hablar de un ismo que se empezó a desarrollar luego, no de la Primera Guerra Mundial, sino ya de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos hablando de un ismo que se desarrolló luego de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, probablemente más o menos 1945, 46, 47, por ahí más o menos, en ese periodo de tiempo. Se deriva de una corriente filosófica. La corriente filosófica importante aquí tiene el mismo nombre, que es el existencialismo. El existencialismo, ¿sí? La corriente existencialista, la filosofía existencialista o el existencialismo. Recuerda que la filosofía pues tiene que ver con esto del pensamiento humano, ¿no? De cuán profunda de repente puede llegar a ser la reflexión humana, ¿ah? Entonces, el existencialismo tiene que ver bastante con la literatura. Entonces, como que van de la mano la literatura y la filosofía aquí. O sea, la reflexión sobre la condición humana, sobre la guerra y todas esas cosas, sumado a una literatura que pueda hacer de ejemplo a esta filosofía. ¿Ah? Hay una preocupación honda por la libertad individual. ¿Ah? ¿Qué cosa quiere decir la libertad individual, profe? ¿Te has puesto a pensar alguna vez si nosotros somos realmente libres? ¿Ah? O sea, tú tienes tu día a día, ¿no? ¿Ah? Vives free, según tú eres libre, ¿no? Estás bien bacán, te compras lo que quieras en el súper, ¿no? O te pones a jugar tu Minecraft, ¿sí o no? Pero tú tienes responsabilidades. Y tú de niño dices, ya cuando ya crezca, ya voy a ser totalmente libre porque mi papá y mi mamá nunca me van a ordenar. Cuando creces, amigo o amiga, va a ser peor. Vas a estar más encadenado todavía. ¿Por qué? Por la sociedad. Entonces, ¿realmente el hombre, la mujer, son libres como tal? ¿O hay una especie de libertad, pero que simplemente es una fantasía, es una ilusión? ¿Ah? Entonces, esas cosas te plantea, por ejemplo, el existencialismo. Cuestiones relacionadas a la libertad individual. Más aún, por ejemplo, el existencialismo tiene una gran pregunta, ¿no? ¿Nosotros hemos sido libres de escoger el hecho de nacer o no nacer? No, ¿sí o no? Nosotros hemos venido aquí, no porque nos dieron a escoger, como que, oye tú, güerito, ¿quieres nacer o no quieres nacer? Y tú dices, no, bueno, a ver, con todo lo que voy a hacer, no, yo vivo aburrido, no, mejor no nazco, me va a dar pereza caminar. ¿Ah? ¿No, sí o no? Todos en el mundo no son dados a escoger
si son libres o no. Todos son obligados a nacer, obligados a vivir de alguna manera. Esas son ideas que plantea el existencialismo, por ejemplo. Son ideas algo pesimistas, pero son ideas que se dan en el contexto de la guerra, ¿ya? De la Segunda Guerra Mundial. A la gente cuando terminó la Primera Guerra Mundial pensó, nada puede ser peor que esto. Nada puede ser peor que esto. No, bro, ¿ya? Había algo peor todavía, ¿ya? Y fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿te acuerdas del expresionismo que hablamos en la clase pasada? El existencialismo más o menos se plantea las mismas cosas, unas cosas muy parecidas, pero ya en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Las obras entonces van a plantear un problema filosófico, político, moral, ¿no? Si estamos aquí en el mundo, nos obligaron a nacer, estamos en una libertad que es ilusoria, a veces da angustia vivir porque el mundo es peligroso. ¿Por qué vamos a vivir entonces? Lo que plantea el existencialismo es la idea de que ya, tú estás aquí en el mundo, estás libre de alguna forma, ¿ya? O te han obligado a vivir, pero tienes una responsabilidad social. Entonces, eso es lo que también apunta el existencialismo. Temas son la angustia existencial, sí, vivimos en un mundo que da angustia, da mucho miedo, da pánico. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia, lo has podido experimentar más aún, ¿ya? Nadie quiere salirse, ¿no? Si no... ¿Qué más? La libertad del hombre y la filosofía del absurdo. El mundo, la vida, de alguna forma u otra, tiene cierta condición absurda, ¿no? Cierta condición absurda que se puede plantear de diversas formas. Entonces, la literatura del existencialismo resulta absurda, resulta bastante ligada a la libertad, resulta relacionada con problemas de angustia, de miedo, de pánico y cosas por el estilo. Representantes. Tienes a un genial representante en la filosofía, porque también fue filósofo, que es Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Puedes ver ahí a Jean-Paul Sartre. Ahí tu amiguito. Ahí está. Tiene sus lentecitos así, bien bacán. Pasa Jean-Paul Sartre, ahí nomás. Chévere. Jean-Paul Sartre, amigos, amigas, es el fundador del existencialismo. Era un amigo bastante polémico y bastante famoso, ¿ya? Era así famoso como no tienes idea, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día no hay ningún escritor en el mundo que sea tan famoso como Sartre lo fue en su momento. Era algo así como una estrella de rock, ¿ya? Un Justin Bieber, ¿ya? Un muchachito coreano, una cosa así, ¿ya? Recontra famoso, todo el mundo sabía quién era Sartre. De que lo hayan leído, esta es otra cosa, ¿no? Pero todo el mundo en la época sabía quién era Sartre, ¿no? O sea, que era el mejor intelectual, el más grande intelectual de todos y estaba en Francia, porque Jean-Paul Sartre era francés. ¿Sí? Muy bien. Obras de Sartre. Mira, Sartre era filósofo. No vamos a poner tanto las obras de filosofía, solamente voy a poner unita acá, que puede ser útil, que se llama El ser y la nada. El ser y la nada. El ser y la nada. Es una obra que plantea ideas pesimistas, existenciales, de compromiso con la libertad, de compromiso pues con la justicia social, ¿ya? Muy influenciada por algunos filósofos alemanes. Pero lo más interesante para nosotros aquí es la literatura. Tiene un conjunto de cuentos agrupados en un libro llamado El Muro, cuentos cortos, ¿ya? Bastante profundos, ligados a la filosofía, y La náusea. La náusea, profe, sí, la náusea, ¿ya? Muy bien, La náusea. ¿Qué es la náusea? ¿De qué se trata la náusea? La náusea es una novela, ¿ya? Trata sobre un amigo, tiene más o menos unos 30 añitos, anda muy deprimido por la vida, no cree, no tiene expectativas para con su futuro, estudia mucho, lee mucho, ¿ya? Está trabajando en una especie de tesis o trabajo así libre, ¿ya? Y se pone a estudiar en la biblioteca. Ve a la gente que estudia en la biblioteca, ve a la gente pasar, sus días son así bastante rutinarios, observa el mundo, no tiene mucha expectativa para lo que
va a darse en el futuro, como te digo, hasta que luego va encontrándose una serie de personajes que lo van a hacer replantearse lo que él pensaba antes, ¿no? Entonces, más o menos de eso se trata un poquito la náusea, ¿ya? Hay mucha meditación filosófica, obviamente, ¿ya? Propio de Sartre. Sartre, amigos y amigas, gana el Premio Nobel de Literatura en 1964. ¿Ah? Además de Sartre, por cierto, le dieron el Premio Nobel, pero Sartre no quiso recibirlo, ¿ya? Imagínate, eran como $2 millones. Sartre dijo, no, gracias, no quiero, ¿ya? No quiero, ¿ya? Y dijo porque su compromiso intelectual no se iba a dejar vender por plata. Entonces, lo rechazó, ¿ah? Muy bien. Hay que ser valiente por rechazar tanto dinero en ese sentido, ¿sí o no? Muy bien. Luego tenemos, amigos y amigas, a Albert Camus. Albert Camus. ¿Tienes por ahí? Muy bien, excelente. ¿Ya? Está mi bro. Qué frentecita, ¿eh? Ya, muy bien. Es un agradable sujeto, Albert Camus. Muy bien, Albert Camus. Pasamos. Ya, muy bien. Se quedó ahí. No quiso moverse, Camus. Se ve entretenido con la clase, ¿ya? ¿Te vas a hablar de mí, güey? Sí, habla de mí. Dice, ya. Albert Camus también fue Premio Nobel de Literatura, pero fue Premio Nobel en 1957. Fue Premio Nobel antes, ¿sí? Fue Premio Nobel antes. Profe, ¿y eso qué tiene? Algo interesante aquí. Jean-Paul Sartre fue maestro de Albert Camus. O sea que muchas ideas de Camus, o Camus, ¿ya? Provienen de Sartre. Solamente que a Camus le dieron el premio Nobel mucho antes. Es Camus, al parecer, el segundo premio Nobel más joven de la historia. Eso es bastante decir. Le dieron más o menos el premio Nobel cuando tenía unos 40 años. O sea, muy joven, jovencito. La mayoría de premios Nobel reciben pues el galardón a los 70, 75, algunos 80 incluso. Le dieron a los 40, jovencísimo. Camus es un autor, también era filósofo, muy importante, no tanto como Sartre de repente en la filosofía, pero en la literatura tiene obras muy destacables, como por ejemplo El extranjero, El extranjero. El extranjero es una obra, también se plantea cuestiones existenciales, cuestiones como por ejemplo el asesinato, la libertad, la muerte. Por ejemplo, el personaje principal aquí se llama Meursault. Meursault llega a un pueblito que se llama Argel porque le acaban de informar la lamentable noticia de que su mamá se murió. Entonces Meursault no se va triste. Pensabas que iba a decir que se iba triste. No se va triste. Va, tu mamá se murió, le dicen. Ya, ¿se murió? Va al velorio, todos lloran. Él no siente nada. No siente nada. Eso de por sí, planteárselo ya es raro. ¿Qué pasa? Estaba como adormecido. Estaba a tal punto de la depresión, de que no te importa la vida, que está así adormecido, ¿no? Pasa el mundo así. Conoce una chica que se llama Mari. Mari lo quiere y todo, lo abraza y él nada. Está como que adormecido todo el tiempo. Hasta que en un momento, él, en un acceso de locura, asesina a una persona, luego lo llevan a juicio, pasa por una serie de problemas y al final lo condenan a muerte. Cuando está a punto de morir es cuando recién reacciona. Entonces, más o menos esas cositas plantea el existencialismo. Otra obra es La peste, en contexto de pandemia, interesante, habla de la plaga de las ratas. Luego, sigamos por aquí. Sigamos por aquí. Muy bien. ¿Otro filósofo? No, vamos a hablar con una filósofa y literata muy importante, que es Simone de Beauvoir. ¿Cómo, profe? Simone de Beauvoir. Ahora tenemos a Simone de Beauvoir por ahí. Muy bien, ahí está Simone de Beauvoir. Bien. Excelente. Pasa Simone de Beauvoir. Listo, Simone de Beauvoir. Obediente, ¿eh? Ya. Muy bien. Simone de Beauvoir. ¿Ya? Mira, Simone de Beauvoir es una literata
y una filósofa muy importante en temas feministas. Es una pionera del feminismo, ¿sí o no? ¿Ya? Tu amigo o amiga que te gusta el feminismo, que andas con tu pañuelo verde, ¿ya? ¿Has visto o no? Muy bien. En cuestiones de feminismo, Simone de Beauvoir es una de las primeras o más grandes filósofas que han existido, ¿ya? Es una filósofa que por ahí tiene en cuanto al contexto los años 60. Ella fue pareja sentimental de Sartre, el que vimos hace un ratito, ¿ah? Y eran bastante polémicos, ¿no? Tenían una unión así bastante extraña, bastante peculiar, ¿ya? No querían casarse, por ejemplo, y eso fue muy polémico en la época, ¿ya? El existencialismo es ateo, entonces a estas cuestiones cristianas no les tienen mucha simpatía, ¿ya? Entonces eso también es un detalle. Obras de Simone de Beauvoir. El segundo sexo. ¿De qué habla el segundo sexo? Es un ensayo filosófico. Por la interpretación que le podría dar el título, el segundo sexo hace referencia a la mujer, ¿ya? Porque siempre para Simone de Beauvoir la mujer ha sido relegada a una segunda categoría. La primera categoría siempre la ha tenido el varón todo, y la mujer nada. Entonces, lo que dice esta obra, lo que trata de promover esta obra es pues una suerte de consideración importante y trascendental a la mujer, ¿no? Y cuenta la historia del pensamiento desde la óptica femenina. Es un libro interesante. Luego está una novela que se llama Los Mandarines, que habla pues sobre el contexto de la Segunda Guerra Mundial, bastante importante porque pues fue la época que vivió Simone de Beauvoir, Sartre, Camus y otros autores. Muy bien, entonces hasta aquí hemos llegado con el existencialismo. Ya para acabar tenemos un último ismo más que es el creacionismo, ¿sí? El creacionismo. Tenemos el creacionismo. Profe, el creacionismo se trata de crear, ¿no? Qué inteligente que eres, güey, ¿eh? Muy bien, claro. Obviamente, pues, ¿no? El creacionismo tiene que ver sobre crear, pero pues todos los ismos también tienen que ver sobre ello, ¿no? Lo peculiar, lo más interesante del creacionismo es, uno, que pone al artista a la altura de Dios. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo pone al artista a la altura de Dios? Sí, hay una cuestión bastante interesante. Lo que pretende hacer el creacionismo es tomar la figura del poeta, porque sobre todo el creacionismo se va a dar en la poesía, y elevarla a una categoría superior. Como que el poeta lo puede hacer todo, igual que Dios puede hacer todo con el mundo que ha creado. Entonces, lo que va a decir el máximo representante del creacionismo, que es Vicente Huidobro, por ahí está Vicente Huidobro. Amigo Huidobro, ¿cómo estás? Ya, está. Hola Huidobro. Ya. Pasa nomás Huidobro. Chévere Huidobro. ¿Ya? Huidobro va a decir, el poeta es un pequeño Dios, ¿ya? Así va a decir, el poeta es un pequeño Dios, ¿ya? Entonces, interesante esa frase de Huidobro porque resume bastante bien lo que es el creacionismo. Vicente Huidobro es un poeta chileno, ¿ya? ¿Creíste que era europeo? No, es un poeta chileno, ¿ya? Y el creacionismo es una de las vanguardias más importantes en Latinoamérica, ¿ya? Entonces es la vanguardia más importante en Latinoamérica. Aquí, vanguardia más importante en Latinoamérica. ¿Ya? ¿Recuerdas que, por ejemplo, César Vallejo era un autor vanguardista, era un poeta vanguardista? Por ejemplo, la obra Trilce, ¿sí o no? Aquí Vicente Huidobro tiene una obra muy importante que va a ser Altazor. Por ahí tenemos Altazor. Altazor, aparece Altazor. Ahí está Altazor. Ya, muy bien. Ahí está Altazor. Altazor es una de las obras más creativas que existen en cuanto a la poesía vanguardista, ¿ya? Probablemente Altazor de Huidobro y Trilce de César Vallejo sean los dos más grandes poemarios hechos en Latinoamérica sobre el vanguardismo, de este estilo. Muy bien, Altazor. Muy amigable, bonita tu visita. Puedes retirarte. Gracias. Ya. Muy bien. Listo. Entonces, además, profe, de la categoría de poeta como Dios, ¿qué cosas más resaltantes hay?
¿Ya? El énfasis en los efectos visuales. Hay algo así como caligramas, amigo, en el creacionismo. ¿Te acuerdas de los caligramas cubistas? Cuestiones parecidas, ¿ah? Que van desarrollándose. También la tipografía. Entonces se podría decir que el creacionismo toma cuestiones del futurismo, del cubismo y las va adaptando a su modo de ver la literatura. Representantes, Huidobro, Vicente Huidobro con Altazor, que ya lo mencionamos. Y hay un poeta muy famoso, muy interesante también, que es español, que es Gerardo Diego, ¿ya? Sucede que el creacionismo impactó tanto en España que existieron poetas españoles como Gerardo Diego, que es un poeta de la generación del 27, que tiene pues este libro de aquí, que es Manual de Espumas, que es un poemario influido por el estilo, por el ismo creacionista, ¿ya? Muy bien. Perfecto, amigos. Eso sería todo por hoy. Hasta aquí llegamos con los ismos, no los vayas a extrañar, ¿ya? Estuvimos viendo acerca hoy del existencialismo y también estuvimos viendo el creacionismo. Espero que te haya gustado la clase, cuídate mucho, te saluda el profesor Jonathan Mostacero. Chao, nos vemos.